46, como el siervo. Página 46. Página 46, como el siervo. Cantamos juntos, por favor. Página 117, por favor. Página 117, de mi amante Salvador. Página 117. Página 117, hermanos, y cantamos juntos, por favor. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaré en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús, mi Jesús, mi
Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Sean bienvenidos cada uno de vosotros. Darle la bienvenida al pastor Juan Marcos de la Iglesia de Cuenca. Hoy hay una gira de pastores. Están en diferentes iglesias predicando los pastores, ¿no? Pues y nuestro pastor, como sabemos, ya está de regreso de la misión de Cuba, y sigamos orando para que el Señor los traiga con bien. A todos los hermanos, una vez más, bienvenidos. Vamos a poner todo nuestro corazón para escuchar atentamente la palabra de hoy. Vamos a poner nuestros teléfonos, por favor, en silencio, ¿vale? Pero antes de leer los versículos, de recitar los versículos de esta semana, también quiero darles un anuncio. Hermanos, han visto que, bueno, hoy es ya el tercer domingo que estamos aquí y han visto que todo está señalizado. Hemos puesto señales en las puertas. Esto significa que allí no podemos ingresar, no podemos usar los ascensores aún. A partir de hoy se va a retirar todo eso, pero nosotros ya sabemos dónde no podemos ingresar, ¿vale? Nosotros tenemos acceso a toda esta planta y lo demás que estaba presentado, eso lo vamos a seguir respetando, sabiendo que eso antes estaba señalizado y ahora pues se va a quitar y ya no podemos pasarlo, ¿vale? Hasta segunda orden. Entonces eso quería anunciarles a vosotros, hermanos, ¿vale? Pues dicho esto, vamos a recitar los versículos que tenemos para esta semana. Yo creo que todos es el deseo de que todos nos lo aprendamos, lo sepamos todos, ¿vale? Vamos a recitar de esta semana, está en Génesis capítulo 2, versículo 7, habla sobre el Espíritu. Estos tres versículos hablan sobre el Espíritu de Dios, ¿vale? Vamos a... Entonces, hoy tenemos en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otra vez lo repetimos. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, 7. Ahora tenemos en el libro de Isaías capítulo 57, versículo 16. También vamos a recitarlo 2 veces. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Isaías 57, 16. Otra vez: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Para la próxima semana tenemos en el libro de San Lucas capítulo 12, versículos del 20 al 21. Vamos a leerlo una vez, ¿vale? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Vale? Hermanos, muchas gracias. Por favor, les pedimos que se lo aprendan, lo memoricen, porque en cualquier momento podemos pedir que una persona pase y lo recite aquí al frente, ¿no? Y además también quiero recordarles las meditaciones que los pastores ponen todos los días de lunes a sábado. Por favor, que los escuchemos, ¿vale? Ahora tenemos el coro de la iglesia, y después del coro el pastor Juan Marcos nos trae la palabra.
Miseria y dolor.
누르고 있으면 되나요? 한번 누르면 돼요. 하나, 둘, 셋. Hola, buenos días. ¿Funciona bien? Haná, 둘, 셋. Haná, 둘, 셋. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, que nos amas, te damos gracias por salvarnos. Antes de recibir la salvación, vivíamos en el pecado y en la vanidad del mundo. No tenemos ninguna esperanza, nada. Pero ahora tenemos vida eterna por tu gran gracia y amor. Nosotros salvos deseamos vivir según la palabra del Señor y tu voluntad. Guíanos, por favor, para que nuestra vida sea utilizada para agradarte. Somos tus hijos salvos, pero aún somos muy débiles. Por eso, Señor, necesitamos tu ayuda a cada momento en nuestra vida. Ayúdanos para que no nos caigamos en la tentación y que nuestra mente no se absorba en las cosas vanas del mundo. Nosotros vivimos en última era que tú has planeado para juzgar y destruir. Gracias por habernos dado la oportunidad de predicar el Evangelio en esta hora, en esta era. Especialmente, gracias por sembrar el Evangelio en España y darnos la iglesia verdadera. Y gracias por permitirnos ver tus obras, que son el crecimiento de la fe, predicación del Evangelio y establecimiento de iglesia. También muchas gracias por darnos la oportunidad de predicar juntos en esa obra. Además te damos gracias por permitirnos tener este edificio que es un centro de retiro. Utilice este lugar para que se puedan salvar más almas perdidas que viven en España. Espero que le des mayor gracia a la iglesia de Collado Villalba y a nuestros hermanos y hermanas, quienes van a hacer más sacrificios por esas obras. Y te pedimos que llegue a ellos con todo lo que necesitan. Hoy, en el Día del Señor, tus hijos preciosos están reunidos en tu nombre. Provee a cada uno en la palabra más apropiada y a través de tu palabra que crezca nuestra fe y danos la fe para hacer tu trabajo con gozo y alegría. Y llena nuestro corazón con tu amor y gracia. También esperamos que estés con los que no han podido estar juntos hoy. Unos de ellos están sufriendo por enfermedad. Señor, por favor, cúralos pronto en sus enfermedades. Y algunos están pasando momentos difíciles y otros estarán en las pruebas. Ayúdalos para que puedan superar las dificultades confiando en ti. Y Señor, guarda los labios de que se encarga la palabra de Dios. Te pido que solamente pueda predicarse correctamente la Biblia y también abre el corazón del que escucha la palabra. Añade la sabiduría y con ese conocimiento para que puedan entender correctamente la Biblia. En el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre, hemos orado. Amén. Primero vamos a buscar la Biblia, primero de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8. La
La Biblia, Nuevo Testamento, primero de Pedro, capítulo 4, capítulo 4, versículo 7 y 8. La Biblia, Nuevo Testamento, primero de Pedro, capítulo 4, versículo 7 y 8. Tienen todo versículo. Vamos a leer juntos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí. Otra vez, buenos días. Buenos días. Me alegro mucho de verlo. Vine en octubre, el año pasado. Me acuerdo. Sí, acuerdo, ¿no? Acordéis. He venido hoy también de nuevo según el orden de Dios. Dios permitió. Muchas gracias a Dios. En primer lugar, doy gracias a Dios por darme la gloria de dar la primera gira de predicación dominical aquí en el centro del Retiro. Yo primer pastor, ¿no? Muchas gracias a Dios y a ustedes. El tiempo pasa muy rápido, como volando, ¿no? Ya estamos en febrero de 2023. Pensé en esto cuando comencé en este año. Empezó en este año. El Señor puede venir en este año. El Señor puede venir este año. Si el Señor venga ahora, todos debemos estar ante el tribunal de Cristo, saben todo. Un cristiano salvo no comparece ante el tribunal del gran trono blanco. Sin embargo, debemos estar ante el tribunal de Cristo, que determina la recompensa por lo que hemos hecho por el Señor después de ser salvo. Las recompensas eternas están determinadas por lo que haces durante el corto periodo el restante de tu vida en este mundo. Los cristianos salvos son aquellos que pueden verlo, ¿no? Segundo de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No podemos ver, pero somos hijos de Dios que vivirán con Dios en el eterno reino de los cielos. Cuando encuentra con el Señor en el cielo, el Señor tiene las recompensas eternas. Él dijo en Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora el Señor está en el cielo. Él nos está esperando con un premio para darnos. Mientras vivimos en este mundo, hay ciertas cosas que han sido confiadas a los cristianos que han sido salvos. Mientras vivimos en este mundo, hay ciertas cosas que han sido confiadas a los cristianos que han sido salvos.
¿Y qué será? El predicar. El predicar es predicar el Evangelio. Eso es esa es nuestro trabajo. Eso es. El Señor ha establecido la iglesia. Y esa iglesia hace la obra de predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, todo lo que se hace en la iglesia está relacionado con la predicación del Evangelio. Por eso es importante permanecer en la iglesia, en donde se reúnen los santos nacidos de nuevo. La verdadera iglesia establecida por el Señor. Lo primero que mandó el Señor a los santos salvos es permanecer en la iglesia. ¿Saben todo? San Juan capítulo 15, versículo 3 al 5 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer, eso es el orden, ¿no? del Señor. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Los que son salvos deben permanecer en el Señor. Significa permanecer en la iglesia. Nuestro Señor es la cabeza de la iglesia. Si están fuera de la iglesia, no pueden hacer nada. Todas las palabras de la Biblia son verdad. 100%, cierto, es verdad. Este versículo de San Juan capítulo 15 también, y que dijo el Señor, también es verdad, es cierto. Entonces tienen que permanecer en la iglesia. Si permaneces en la iglesia, naturalmente darás frutos. Si permaneces en la iglesia, automáticamente eres bendecido. Es seguir acumulando recompensas eternas. Debemos participar más activamente en la obra de la iglesia. Entonces, crece también la fe cada uno de nosotros. El paso del tiempo significa que se acerca el día de encuentro con el Señor. Tenemos que ver al Señor. Significa que el día de la venida del Señor está cerca. Ay, perdón. Puede ser dentro. Dentro de este año, el Señor venga. Gracias, tengo agua. Gracias. Como todos sabemos, estamos viviendo en los últimos días de la historia de humanidad. Cuando quiera podemos encontrarnos con el Señor. ¿Con qué tipo de mente debemos vivir? ¿Con qué tipo de mente? Espero que sea el momento de pensarlo una vez más a través de las palabras de hoy.
¿Qué tipo de mente nosotros tenemos que obtener? ¿Cómo vivir? Vamos a ver el versículo de hoy otra vez. Voy a leer más. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta es una carta, primero de Pedro. Este libro es una carta de apóstol Pedro a los hermanos santos, hermanos salvos. El apóstol Pedro dice: el fin de todas las cosas se acerca. Si hay un comienzo, hay un final. Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Dios comenzó la historia humana. Luego, por supuesto, hay un final. Porque Dios empezó, Dios terminará. Las señales de los últimos tiempos están detalladas en la Biblia. Vivimos en una época en la que vemos y escuchamos todas las señales del fin de los tiempos registradas en la Biblia. Nosotros vemos y escuchando. Cuando Jesucristo regrese, comenzará un periodo de 7 años de tribulación, ¿saben todo? En medio de esa era, el anticristo aparecerá y hará que las personas de todo el mundo reciban una marca 666 en su mano derecha o en frente. Durante la última crisis de coronavirus, el gobierno puso a la fuerza una mascarilla en la cara de las personas. No podía entrar en la tienda sin usar una mascarilla, ¿no? Como así, la Biblia profetiza que durante la tribulación de 7 años, si no tiene esa marca 666 en su mano, no podrá comprar ni vender. La investigación sobre esa marca en el cuerpo humano ya se ha completado, ¿no? Y la Biblia profetiza que Rusia se convertirá en el capitán de Irán, Libia y Etiopía. Invadirá a Israel en la segunda mitad del periodo de 7 años de tribulación. La guerra actual era Rusia y Ucrania. No es una coincidencia. Llegan noticias de la Rusia que puede usar armas nucleares. En varios versículos de la Biblia profetizan que al final de la tribulación de 7 años, la historia de humanidad eventualmente terminará en una guerra nuclear. Estamos viviendo en una era en la que se están preparando eventos que sucederán en la era de la tribulación de 7 años registrada en la Biblia. Es cierto que estamos viviendo en una época en que el fin de todas las cosas está realmente cerca, muy cerca. Todas las señales profetizadas en la Biblia ya se han cumplido. Esta es una era donde el Señor puede venir en cualquier momento. El Señor puede regresar en el aire en este año.
cómo debemos vivir, tenemos que pensar. En el versículo de hoy, el apóstol Pedro dice: sed pues sobrios y velad en oración. Cuanto más se acerca el final, más cosas que distraen suceden. Cada vez son más las personas que padecen enfermedades mentales, ¿no? En este año, en nuestro tiempo, hay muchas personas que tienen problemas de su mente. Tenemos que ir sobrios. Vamos a buscar un versículo. San Marcos capítulo 5. Vamos a aprender, vamos a estudiar la historia. San Marcos capítulo 5, versículo 1 al 5. San Marcos capítulo 5, versículo 1 al 5, voy a leer. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, y que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Hasta aquí. Esas palabras describen la condición de una persona poseída por demonios, ¿no? Después ese hombre demoniado. Después de conocer a Jesús, este hombre se volvió cuerdo, ¿verdad? Versículo 15, vamos a ver. Versículo 15. Vienen a Jesús, unos hombres a Jesús, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Estuvo completamente cuerdo. Después de conocer a Jesús, significa que estar poseído por demonios no es cuerdo, no es cuerdo. De hecho, se puede decir que el estado que no es cuerdo antes de encontrarnos con Jesús es la misma estado que antes de ser salvos. Aquellos que viven en este mundo que aún no han sido salvos están en un estado mental imperfecto. Todo el que nace en este mundo debe encontrarse con Jesús y ser salvo para que pueda convertirse en una persona de mente sana. Vamos a ver el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Este hombre no vivía en una casa, no vivía en casa, sino entre tumbas, sepulcros. Una tumba es un lugar donde se entierra a los muertos. Una persona viva debe vivir en casa, ¿verdad? Nosotros todos vivimos en casa.
que esta persona vive entre los sepulcros indica que el alma está en un estado muerto. Las almas muertas deben volver a la vida al encontrarse con Jesucristo. Si el alma revive, es decir, si nace de nuevo, si se salva, hay un lugar para vivir su alma. Esa casa es la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Vamos a buscar primero aquí, vamos a marcar aquí. Vamos a volver aquí y ahora vamos a buscar primero de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Primero de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer juntos para que tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice aquí, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. La casa de Dios es iglesia. Como se mencionó antes, los salvos deben permanecer en la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, en la cual deben morar, vivir en las personas salvas. Una iglesia no significa un edificio de iglesia. Iglesia se refiere a un grupo de personas, ¿no?, que han nacido de nuevo, como nosotros. Nosotros somos iglesia. Un cristiano nacido de nuevo debe vivir en ella y tener comunión en ella. Eso es permanecer en el Señor, permanecer en la iglesia. Este mundo fuera de la iglesia es donde viven las personas cuyas almas están muertas. Jesucristo dijo así esto. Vamos a buscar San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8, versículo 21-22. San Mateo capítulo 8, versículo 21-22. Voy a leer. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí un padre de un discípulo ya ha fallecido, muerto, por eso quiere enterrar a su padre, por eso pide a Jesucristo. Pero Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí en ese versículo hay dos tipos de muertos. Hay dos tipos de muertos en este versículo. El primero, uno se refiere a aquellos que están físicamente muertos. Cuando el alma de una persona deja el cuerpo, sale del cuerpo, se dice que está muerta, ¿verdad? Y por eso
Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto. Dice así. El cuerpo sin espíritu está muerto. Está muerto. Es un tipo de muerto. Cuando el alma sale de su cuerpo, una persona muere. En este versículo, San Mateo capítulo 8, versículo 22, se refiere al cuerpo muerto del Padre. Y cuando el cuerpo muere, debe ser enterrado en el suelo, en la tierra. Y los otros muertos se refieren a los que aún no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Jesús dijo, encarga el entierro de tu Padre a los muertos. Tú sígueme. ¿Cómo pueden trabajar los muertos? Esto se refiere a aquellos cuyas almas están muertas. Por eso, uno es muerto de cuerpo, muerto de espíritu. Se refiere a aquellos que aún no son salvos. Todavía no nacen de nuevo. El mundo fuera de la iglesia es un lugar donde vive la gente no salva. El mundo es como una tumba, un sepulcro. Antes de ser salvos tampoco conocíamos a Jesús ni permanecíamos en la iglesia. Ni siquiera sabía que vivía entre las tumbas, entre los muertos. No conocíamos. Sin embargo, después de ser salvos, conocemos todos estos hechos. También sabemos que deben usarse para salvar almas. Es natural que una persona no salva viva en el mundo y no en la iglesia. Sin embargo, hay cristianos que viven entre la gente del mundo, lejos de la comunión con sus hermanos y hermanas salvos. Pueden vivir en el mundo. Los cristianos. Pensemos, el hombre demoniado por un demonio se encontró con Jesús y recobró el sentido. Él se sorprendería, ¿no? Yo estaba viviendo entre las tumbas, entre los muertos. Incluso de noche él dormiría entre las tumbas. Antes él. Da miedo ir a la tumba por la noche, ¿verdad? Pero una persona no cuerda no lo sabe. Por supuesto, incluso aquellos que duermen no lo saben. Una persona que duerme no sabe dónde duerme. El cristiano nacido de nuevo puede morar, puede vivir entre las tumbas porque está dormido. Tenemos que despertar. Supongamos que te despiertas y descubres que has estado durmiendo entre tumbas, entre los muertos, y querrá volver a casa pronto, ¿no? Cuanto antes. Y si estás durmiendo entre los muertos, debes despertar rápidamente. Cuanto más cerca está el final de todas las cosas, más sutilmente el diablo nos anima a dormir. El diablo trabaja duro para mantener a los cristianos alejados
de la iglesia. Dispara todo tipo de flechas de fuego, ¿no? Diablo está obrando también más fuerte en el último tiempo, porque nosotros vivimos último tiempo. Y vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios 5 con 14. Este versículo vamos a leer juntos, por lo cual dice: despiértate tú que duermas y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por supuesto, estas palabras también se pueden aplicar a aquellos que aún no son salvos. Sin embargo, sería más correcto aplicar al cristiano dormido. Porque en la Biblia hay muchos casos en los que no dice murió cuando muere una persona salva. No dice muerto, sino dormir. Cuando murió la hija de Jairo, el líder de la sinagoga, Jesús dijo: está durmiendo, ¿verdad? Dijo, ella está durmiendo. Dijo esto cuando Lázaro murió. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijo así. El día en que el Señor vendrá de nuevo no está lejano. Necesitamos estar más alertas y despiertos. No tenemos que dormir de los muertos. Tenemos que despertar. No solo el cuerpo debe permanecer en la iglesia, sino que también nuestros corazones deben estar completamente despiertos. Si hay cristianos dormidos a tu alrededor, debes despertarlos. Y la historia del hombre demoniado también se registra en San Lucas, la Biblia San Lucas. San Lucas, vamos a buscar. San Lucas capítulo 8, versículo 27. San Lucas capítulo 8, versículo 27. San Lucas capítulo 8, versículo 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Otra descripción de esta persona era no llevar ropa, no vestía ropa. Esa persona no se avergüenza de estar desnuda. Esta indica que las personas no salvas no se avergüenzan de sus pecados. Es natural avergonzarse del pecado, ¿verdad? Adán y Eva se sintieron avergonzados después de hacer pecado.
Muchas personas en nuestros días no se avergüenzan del pecado. No se sabe lo que eso es el pecado, incluso mientras se comete un pecado. Más bien se jactan de sus experiencias pecaminosas. El mundo está lleno de pecado, ¿sabe? Dios juzgó porque el mundo estaba lleno de pecado en los días de Noé, debido a que nuestra época está llena de pecado. Dios juzgará con fuego. La Biblia dice así. El sello distintivo del periodo previo al juicio fue que el mundo estaba lleno de pecado sexual. Está lleno de pecados sexuales y la gente no se avergüenza de ello. En particular, Dios juzga el pecado de la homosexualidad. En el pasado, los homosexuales y las personas querer eran objetos de vergüenza. Es pecado. Pero ahora no. Es socialmente aceptable, ¿verdad? Eso es el avergonzar. Por supuesto, ellos también hay que recibir la salvación, pero no debemos poder admitir tal pecado. La Biblia dice claramente, eso es gran pecado, ¿no? Para juzgar. Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 26, 27. La Biblia dice así. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Voy a leer. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La homosexualidad es un pecado vergonzoso, muy vergonzoso. Las personas no salvas no se avergüenzan de ser pecadores destinados al infierno. Viven desnudo, pero eso no lo saben. Los que se salvan son los que visten, llevan ropa. Dios vistió a Adán y Eva con vestiduras, túnicas de piel, ¿no?, de animales. La ropa hecha de hojas de higuera era la ropa que ellos mismos hacían, pero no podía cubrir sus vergüenzas con esa. Dios mató a una bestia y un vestido hecho con su piel cubrió su desnudez. Esta es una sombra de lo que nos salvará a través de la sangre de Jesucristo. Dios nos ha vestido con la ropa de la salvación. Nos vistió con el manto de justicia para cubrir nuestra vergüenza. ¿Saben cómo, no? Nosotros lo tenemos, ahora estamos llevando. Vamos a buscar Isaías capítulo 71.
Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías capítulo 61, versículo 10. Voy a leer. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me visitió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque me visitió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia. Vosotros ahora también. Una persona debe comportarse de acuerdo con la ropa que lleva, ¿verdad? Nadie trabaja en el campo vestido de traje. Y si existiera tal persona, sería un poco de cuidar a esa persona. Nos ponemos la ropa que Dios nos puso. Vestidura de salvación, manto de justicia. Dios nos puso. En Apocalipsis, aquellos que son salvos son descritos como vestidos con vestiduras blancas, ¿saben? Vestiduras blancas. Si obtiene una mancha en ropa blanca, aparecerá rápidamente. Y las personas que llevan ropa blanca deben tener más cuidado con ensuciarse la ropa. Un cristiano que se ha convertido en hijo de Dios debe hablar y actuar como un hijo de Dios. Esto es como una ropa. Un cristiano no es una persona que tiene a Cristo en él. Una persona que tiene a Cristo en él. Eso es cristiano. Los cristianos son personas que se vuelven como Cristo. La Biblia lo expresa como ponerse la ropa de Jesucristo, ¿no? Vamos a buscar Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14, 13 con 14. Este versículo vamos a leer juntos. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveías para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo como una ropa. Tenemos que vestir de Jesucristo. Cuanto más estemos en los últimos días, más debemos imitar al Señor. Tenemos que imitar al Señor. Y vamos a volver a San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5, versículo 3 al 5, voy a leer otra vez. San Marcos capítulo 5, versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle
ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Este hombre siempre gritaba y hiriéndose con una piedra, con unas piedras. Entonces, la gente le ató con grillos y cadenas. Sin embargo, la fuerza fue tan fuerte que rompió las grillos y cadenas. Ya no podía usar cadenas para él. Nadie podía controlarlo, dominarlo. No puede. Romper las cadenas significa romper el orden ordenado por Dios. Las personas no salvas rompen el orden ordenado por Dios, de la naturaleza y la conciencia. Dios ha establecido todo orden para que el hombre pueda vivir en este mundo. Hay orden en todo, la ley y el orden del universo y el orden de la naturaleza y de las naciones también, y el orden de las familias y el orden de la iglesia también, el orden de la ley. Sin ley y sin orden, la sociedad está destinada a caer en el caos. En tal entorno, las personas no pueden vivir como seres humanos. La gente también hizo leyes y reglas para mantener el orden en la sociedad. Cada país hace las leyes necesarias, pero las personas obedecen la ley, obedecen bien. Demasiadas personas violan la ley. El hombre nace pecador, contiene todo tipo de naturaleza pecaminosa. Las personas no solo rompen el orden establecido por Dios, sino que no pueden ser controladas por ninguna ley que hayan hecho ellas mismas. Vamos a buscar Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a leer juntos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dios dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Las personas no salvas no solo rechazan a Jesús, sino que se lo oponen y quieren salirse del orden ordenado por Dios. Es en la obra de Dios que una persona nace como hombre o mujer, ¿no? Genial.
es en la obra de Dios, de una persona está determinado por Dios. Es decir, el género de una persona está determinado por Dios, ¿verdad? Es su trabajo. Pero en nuestros días el hombre invade incluso el ámbito que pertenece a Dios. Se cambia el propio sexo, género. Piensan que Dios restringe la libertad humana. Piensan que Dios ata a la gente y les quitan la libertad. Ellos piensan. Cuando el hombre endemoniado se encontró con el Señor, pudo controlarse a sí mismo, ¿verdad? Los que son salvos por la gente, los que son salvos por la sangre de Jesucristo, pueden controlar sus pecados en su mente, su corazón, pueden controlar. Cuando es salvo, el Espíritu Santo viene y le convierte en una nueva persona y puede ser controlado por el Espíritu del Santo, Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo, tenemos que recibir la salvación. Eso es importante, lo más importante. Vamos a volver en San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5, versículo 4, versículo 4-5. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Este hombre endemoniado siempre gritaban, no se pueden hablar con él. No se puede hablar con él. Cuando evangeliza, puede encontrarse con personas con las que no puede comunicarse. Insiste en su propia lógica, pero no se puede vencer a la Biblia. Si encuentra un versículo, pasajes de la Biblia, y se lo lee, se enfada. Si su lógica no funciona, grita e intenta luchar. Antes de ser salvos, éramos así. Debemos ser capaces de doblegar nuestros pensamientos y argumentos antes las palabras de la Biblia. La Biblia lo dice, pero yo pienso diferente. No deberías decirlo así. La Biblia siempre justo y correcto es respuesta correcta. Una persona salva debe vivir una vida normal de hablar y hablar palabras apropiadas. Por eso, Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Por eso, nosotros salvos, somos tan salvos, tenemos que hablar bien.
Y vamos a ver el versículo 5, vamos a ver otra vez. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Muchas personas maltratan esos cuerpos dados por Dios. Le duele el cuerpo, pero no lo saben bien, no lo sabe bien. Muchas personas. Todo el mundo sabe que fumar es dañino para el cuerpo, saben todo. Pero sin embargo, muchas personas fuman y se dañan con el cannabis y las drogas. Adormece la mente con alcohol fuerte. Algunas personas incluso se vuelven locas con los juegos de azar. Y también le preocupan los juegos y YouTube, ¿no? También. Hay gente que no puede salir del placer carnal. Dejemos de todas esas cosas. Cortemos todas estas cosas. Eliminemos todas las cosas que dañan nuestros cuerpos y estorban nuestra vida de fe. Más bien glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo es de Dios, del Señor. Vamos a buscar el primero de Corintios capítulo 6. Primero Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Primero de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, vamos a leer juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, casa del Espíritu Santo. Habéis sido comprados por precio. Precio es sangre de Jesucristo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y también nuestros espíritus, los cuales son de Dios. El cuerpo de un cristiano no es suyo. Dios pagó un muy alto precio, muy caro, no podemos comprar. Y Dios lo compró nuestro cuerpo. Entonces nuestros cuerpos pertenecen al Señor. Debe ser usado para la gloria del Señor. Vamos a buscar capítulo 10, versículo 31. También vamos a buscar. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 31. También vamos a leer juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Antes de ser salvos, éramos como personas endemoniadas. Encontré mi alma encontrarme con Jesús. Tenemos que ser sobrio y despertarse, porque el diablo busca a quien devorar, aún entre los salvados, saben todo.
Vamos a buscar el primero de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 5. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos ser sobrios y velar, porque el diablo está al acecho para devorar. El apóstol Pedro dijo varias veces este versículo, esa palabra: sed sobrios y velad. Vamos a buscar otro versículo, capítulo 1, con 13. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 13, también dice así: este versículo también vamos a leer juntos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios, otra vez. Y también en el capítulo 4, versículo 7, más el fin de todas las cosas acerca, sed sobrios y velad en oración. ¿Por qué el apóstol Pedro enfatizó esto? ¿Por qué? Sabemos. Pensemos. En la noche en que se llevaron a Jesús, Pedro le dijo al Señor: seguiré al Señor hasta la muerte, ¿verdad? Aunque habló con valentía, negó conocer a Jesús 3 veces. ¿Por qué el valiente Pedro negó a Jesús en ese momento? ¿Por qué? No se despierta ni oró. Vamos a buscar San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. San Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46, voy a leer. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Saben todo sobre esto, esta historia. Jesús lo dijo 2 veces: orad, ¿para qué? Para que no caigáis, no entréis en tentación.
debido a que Pedro no se mantuvo despierto y oró, cayó en la tentación del diablo. Después de que Jesús resucitó, Jesús volvió a Pedro. Cuán avergonzado estaba Pedro en ese momento. Pedro había podido vivir una vida sobria debido al incidente de negar a Jesús, esa historia. Jesús también querría enfatizar esto para nosotros, que vivimos en los últimos días. Vamos a ver capítulo 21, versículo 34 al 36. San Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Un poquito largo, pero vamos a leer juntos. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se cambien de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre y delante de Jesucristo, delante del Señor. Un día de repente va a venir el Señor, nuestro Señor, y terminar la obra de este mundo. En ese momento, aunque quieras vivir para el Señor, no tendrás la oportunidad. El tiempo que nos permite, esta es la oportunidad que nos da. Vamos a volver primero de Pedro, capítulo 4, versículo 7, 8. Una cosa más vamos a pensar. Primero de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En particular, debemos amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros fervientemente. No hay palabra tal cosa como una iglesia sin amor. Una iglesia sin amor. Esa palabra no existe. Es la última era. Esta es la edad en que el amor se ha enfriado. Así que necesitamos más amor, calor, caliente. El diablo quiere separarnos incondicionalmente. Si se quita el amor de la iglesia, cesará toda la obra del Evangelio. Saben todo. Dios es amor y nos ordenó que nos amemos los unos a los otros. En Jesucristo, nuestro Señor dice, San Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como
yo os he amado, y que también os améis unos a otros. El Señor nos ha dado un mandamiento nuevo a los que hemos sido salvos. ¿Cuáles son los mandamientos antiguos? ¿Saben todo? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Eso es mandamiento antiguo. Este es mandamiento antiguo. ¿En qué se diferencia del mandamiento nuevo? Entre los mandamientos antiguos y el nuevo está la muerte de Jesucristo. El antiguo mandamiento es el mandamiento de amar antes de que Jesús muera. El mandamiento nuevo mostró el amor de que Jesucristo nos amó hasta la muerte por la muerte de cruz. Primero, nosotros hemos recibido ese amor. Habiendo recibido y realizado el amor de Jesucristo, ahora podemos amarnos unos a otros con ese amor que hemos recibido por Jesucristo. Lo conseguimos primero. Así que ahora tenemos que dar ese amor. Debemos amarnos unos a otros. Porque Dios nos ama, primero nos ama. Cubrió todos nuestros pecados con la cruz. El amor tiene el poder de perdonar a los demás. Eso, tiene poder. Primero recibimos el perdón amoroso. Nosotros también debemos perdonar a nuestros hermanos y hermanas en lugar de exponerlos. Ante todo, tener en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Perdonar y cubrir los pecados y transgresiones de los demás es amarse unos a otros. Estamos viviendo en los últimos días, cuando la obra del Evangelio, en la cual las personas pueden ser salvas, están llegando a su fin. ¿Qué es lo más importante para nosotros? La obra para salvar a la gente. Nos queda muy poco tiempo. Si somos heridos por las palabras y acciones de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, y si nuestros corazones no están unidos, ¿será predicado el Evangelio? No puede, imposible. La obra de la salvación no aparece a través de la iglesia sin amor. Eso. Olvidémonos del pasado. Amémonos aún más y evangelicemos diligentemente con la fuerza del amor unido y apasionado. Nosotros tenemos que ver adelante, atrás no, adelante. Muy poco tiempo tenemos. Y este versículo vamos a leer juntos una vez más. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 7 y 8. Vamos a leer juntos. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, pienso que este versículo necesitamos para nosotros. Vivimos en el último día.
Vale, vamos a terminar con oración. Hasta aquí vamos a orar juntos. Dios Padre que está en el cielo, te damos gracias por salvarnos y guiarnos a permanecer en tu iglesia. Enséñanos a través de la palabra para que podamos vivir como hijos de Dios. Y queremos que nuestra fe crezca para que podamos ser más utilizados para la obra del Señor y la iglesia. Sabemos bien que vivimos en el último tiempo. Ayúdanos a vivir la vida despertado a través de tu palabra. Y gracias por darnos preciosos hermanos y hermanas para que juntos podamos hacer la obra del Señor en la iglesia. Ayúdanos a amarnos unos a otros y a ser más unidos. Ayúdanos a predicar el Evangelio más poderosamente con ese poder unido. Ayúdanos a recordar las palabras sin olvidar y ayúdanos a ponerlas en práctica en nuestra vida. Llena a los que no han estado juntos hoy con la gracia del Señor. Te dejamos el resto de tiempo de hoy en tus manos. En el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre, hemos orado. Amén. Amén. Vamos a cantar. Página 166, hermanos. Página 166. Grato es contar la historia. Página 166, hermanos, y cantamos juntos, por favor. Cristo y de su amor.
puesto ahí en su corazón para cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos las noticias para esta semana. Ahora, después de la reunión, los profesores tienen reunión. El día miércoles a las 19 horas sabemos que tenemos palabra a las 19:30, por favor. Algo muy importante que les queremos pedir es que asistan todos los que podamos. Hagamos un esfuerzo para venir. Es un pedido de todos los hermanos, de todos, que asistamos para escuchar juntos la palabra. Es verdad que hay muchos hermanos que trabajan hasta muy tarde, pero si queréis venir, aunque sea a saludar ya unos 5 minutos, aquí estamos, el miércoles a las 19 horas. El día sábado, coro tiene reunión, ensayo a las 16 horas. El grupo de jóvenes hay un cambio, ahora la reunión es a las 17:30. También tiene reunión secundaria, escuela bíblica, secundaria y bachillerato a las 17 horas. También pueden venir los de secundaria y bachillerato, los que no tengan transporte, los que no puedan venir en autobús, pueden venir con algunos jóvenes que tienen coche y vienen de Villano, ¿vale? Así que poner en contacto con ellos para que vengan. Tienen a la misma hora la reunión. El día sábado también tiene reunión de distrito 12 y distrito 21 tienen reunión. Ya les anunciarán en cada distrito el horario y en qué lugar van a realizar las reuniones. Y nada más, la limpieza. Vamos a limpiar hoy de la siguiente manera. En el salón, lo que es esta sala, vamos a limpiar los caballeros. Esta y la siguiente sala serían, vamos a limpiar los caballeros. El salón, la cocina, la cafetería, las damas. Los maestros se encargan de limpieza de la zona de donde dan sus clases, y los jóvenes las escaleras, todo en la zona de escaleras. Espero que me hayáis entendido de la forma como vamos a limpiar, ¿vale? Entonces, les repito, los caballeros limpiamos el salón y la sala de aquí de la entrada. Las damas, baños y la zona de cocina y la zona de cafetería. La escuela, las zonas donde han estado los niños, ellos se encargan de la limpieza. Y jóvenes, las escaleras. Solamente vamos a limpiar hoy con mopa, ¿vale? No vamos a fregar. Bueno, ya iremos anunciando en el grupo de la iglesia las decisiones, las formas como vamos a limpiar. Y nada más, hermanos, muchísimas gracias por asistir. Oremos por las personas que están enfermas, que no han podido venir. Hay personas que están en el hospital, por favor, estemos orando por ellos y llamémoslo. Hay personas que están pasando quebranto en su salud, personas que están desanimadas, llamemos a animarlos a cada uno de ellos. ¿Vale? Muchas gracias. Y gracias, Pastor Juan Marcos, que tenga un feliz viaje hasta Cuenca.